Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros a esta transmisión en vivo, 30 minutos, 10 preguntas. Un espacio interactivo de la Universidad del Norte para abordar los temas de la coyuntura en el marco de la pandemia por COVID-19. Es importante anotar que podrán consultar noticias sobre este y otros temas en nuestra página web www.uninorte.edu.co, donde encontrarán contenidos y recomendaciones de interés desde distintos frentes ante la coyuntura. Damos la bienvenida a todos. Precisamente en Colombia, hace 6 meses se presentó el primer caso de coronavirus y de allí en adelante hemos sido testigos de la diseminación de esta pandemia que nos cambió la vida, que nos obligó a cambiar nuestros hábitos, a permanecer en casa y desafortunadamente también cobró muchísimas vidas en todo el país, sigue cobrando vidas en el país. No obstante, gracias a la unión de esfuerzos y voluntades de nuestros líderes y sobre todo de las autoridades en Barranquilla y en el Atlántico, de las instituciones de salud, empresas, donantes y también de la comunidad que ha puesto mucho de su parte, se ha logrado manejar esta emergencia sanitaria de una manera más controlada, eficiente y oportuna. Hoy, en todo el país tenemos más de 470,000 pacientes recuperados de coronavirus. Una gran parte con síntomas leves y otros que lograron superar estancias prolongadas en las unidades de cuidados intensivos. ¿Qué sigue dentro del proceso de recuperación plena para estos pacientes? En este espacio, 10 preguntas, 30 minutos, contamos con un invitado muy especial. Se trata del doctor Jorge Quintero, neumólogo internista, líder del programa de rehabilitación física y pulmonar del Hospital de la Universidad del Norte. Bienvenido, doctor Jorge Quintero, a este espacio. Liliana, muy buenas tardes a todas las personas que se unen con nosotros en la tarde de hoy. Muy bien, vamos a iniciar esta conversación, doctor Quintero, sobre rehabilitación física y pulmonar después de COVID con la siguiente inquietud. Siempre hablamos de COVID para pacientes que tienen síntomas leves o síntomas moderados, o también hemos visto la gravedad de la infección en pacientes que ya tienen otras enfermedades que se llaman comorbilidades o enfermedades preexistentes. ¿Cuáles son esas enfermedades pulmonares que puede ya tener el paciente y que se constituyen en un factor de riesgo para agravar mucho más, a veces con desenlaces fatales, la infección por COVID-19? Bueno, digamos que la primera parte que es importante dejar clara es que tú puedes tener un pulmón normal de base y luego de la infección terminar con una cicatriz fibrosa o con una secuela funcional importante. Esa es la primera parte que toca dejar en claro. Así tú tengas un pulmón normal, puedes quedar con una limitación funcional importante por la infección por coronavirus. Entonces, dicho eso, hay unas cosas que van a facilitar o que pueden facilitar el hecho de que las personas puedan quedar con una mayor limitación. ¿Qué cosas pueden hacer esto? Digamos que tengas una enfermedad pulmonar asociada al cigarrillo que se llama EPOC, o una enfermedad intersticial, que es una enfermedad del tejido de soporte del pulmón, o asma o enfermedades como la hipertensión pulmonar. Todas estas son enfermedades que sí, digamos, luego de la infección por coronavirus pueden tener un desenlace peor y quedar en una situación peor al terminar la infección. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, estamos hablando de algo distinto a hipertensión arterial. Vamos a aclarar un poco esos términos porque la gente mucho habla sobre hipertensión arterial, pero es una situación distinta. La hipertensión pulmonar es una enfermedad, digamos, aparte de la hipertensión sistémica, es una enfermedad rara que ocurre asociada a otro tipo de enfermedades. Entonces, es algo diferente. Es una presión aumentada dentro del pulmón. Muy bien. Bueno, damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando a esta hora en este espacio. Los invitamos a presentar todas sus inquietudes, a escribir en el chat todas las inquietudes sobre este tema tan interesante y que pues involucra a muchísimas personas que ya han superado esta enfermedad.
Pregunta siguiente, doctor Quintero. ¿Existe una relación directa entre la obesidad y la enfermedad cardiopulmonar, dado que siempre escuchamos que el tema de la obesidad también es un factor de riesgo muy importante y que marca mucho el desarrollo de la infección por coronavirus? Digamos que hay dos maneras de ver esto, Liliana. Cuando nosotros hablamos de comorbilidades como la obesidad, es decir, los riesgos que la persona tiene asociadas a su condición de salud previa, definimos obesidad, decimos las personas que son mayores de 65 años o la persona que tiene diabetes mellitus, por ejemplo, o enfermedad del azúcar o las personas que son hipertensas. En esta pregunta, al igual que en la anterior, digamos que es claro decir que tú puedes ser una persona sana y joven y puedes tener una infección que termine siendo una infección severa o muy severa. La obesidad en sí es uno de los riesgos que están mejor establecidos. La obesidad por sí sola o la obesidad asociada a otras condiciones de salud, como la hipertensión y la diabetes. Básicamente, lo que queremos decir con esto es que hay una mayor tendencia a desenlaces malos en las personas que tienen obesidad. Hay una mayor tendencia a desenlaces malos en las personas hipertensas y diabéticas también. De acuerdo. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿qué secuelas puede dejar el coronavirus en una persona que ya pasó por la enfermedad y que puede decir ahora que sus pruebas son negativas? Hablemos de personas que han tenido síntomas leves, qué secuelas, y para aquellas personas que realmente pues, sufrieron la enfermedad de una manera muy grave y que salieron de unidad de cuidados intensivos, ¿cuál es la diferencia de secuelas que se pueden presentar después de esta enfermedad? Ok, digamos que la primera parte vamos a hablar de dos tipos de secuelas, las secuelas físicas y las secuelas emocionales que deja esta infección. Las secuelas físicas son básicamente de dos grupos. Uno, una secuela en la parte del pulmón en sí mismo, y es esto que llamamos una enfermedad como fibrosis pulmonar o enfermedad intersticial pulmonar asociada al coronavirus. El intersticio es la parte que sostiene el pulmón en sí, y al dañarse o al infectarse por el coronavirus, lo que encontramos es que se hace difícil que el oxígeno que respiramos pase a la sangre. Entonces, digamos, en este orden de ideas, cuando la persona tiene esta enfermedad intersticial asociada a la infección, lo que va a presentar es una dificultad respiratoria al hacer esfuerzos. Esfuerzos como, por ejemplo, ir al baño, cepillarse los dientes o moverse dentro de su habitación o de su casa o salir a la calle. Esa es la primera secuela física. Hay un segundo grupo de secuela dentro del pulmón, que es la parte de enfermedad vascular pulmonar. Un grupo pequeño de pacientes que tienen infección por coronavirus pueden presentar trombos, es decir, unos coagulitos dentro de la vasculatura del pulmón, y esto también ocasiona dificultad respiratoria. Entonces, como es muy parecido, esto es supremamente importante que lo evalúe el médico luego de salir de la infección para determinar, digamos, a qué se debe o qué se puede deberse la dificultad respiratoria de los pacientes. Otra cosa que vemos en los pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo es pérdida de la masa muscular, problemas de la nutrición, con pérdida de peso, y esto también va a ayudar a que el paciente se sienta mal. Y la otra parte que no es menos importante es la parte del compromiso emocional de los pacientes que tuvieron infección por el coronavirus. Esto nosotros sabemos que puede correr desde tener ningún síntoma a tener síntomas leves a morirse de la infección. Y si hay algo que la gente en este momento le preocupa es que le vaya mal. Pero ¿qué pasa si te fue, bueno, más o menos bien o no te fue tan mal y quedaste con la preocupación de que pudiste morirte por esta infección? Estabas bien, te infectaste, y bueno, te fue bien o no te fue tan mal, pero casi te mueres. Entonces, esto se llama, digamos, trastorno de estrés postraumático, y es algo que estoy viendo de manera bastante frecuente en las personas que sobreviven a esta infección por COVID. De acuerdo con lo que dice el doctor Quintero, entonces es muy importante ver la recuperación o la siguiente fase de recuperación de un paciente que ha padecido coronavirus desde un punto de vista
holístico, no solamente desde el punto de vista respiratorio, sino tener en cuenta varios factores como el factor emocional, el factor mecánico, el factor respiratorio, el factor nutricional. ¿Cree usted, doctor Quintero, que realmente es posible tener una recuperación plena después del coronavirus? ¿Qué recomendaciones debe seguir una persona para poder recuperarse plenamente y poder realizar sus actividades normalmente o reintegrarse a sus labores cotidianas? La mejoría total es posible en la gran mayoría de los pacientes. La primera parte es una adecuada evaluación luego de la infección por tu médico, sea tu médico general, sea tu médico de familia, medicina interna o neumología, en los casos, digamos, tal vez un poco más complejos. Dependiendo del grado del compromiso que quedaste luego de la infección, se establece un plan para rehabilitarte, para rehabilitar tu pulmón, para rehabilitar tu músculo, para poder salir adelante de, digamos, de este problema de desacondicionamiento que puede quedar luego de la infección. Entonces, una adecuada evaluación es tal vez lo más importante, y luego de esto, digamos, poder hacer un plan de acción para poder volver a que la persona vuelva a estar bien desde todo punto de vista. Bueno, sabemos que el Hospital de la Universidad del Norte cuenta ya con un programa completo de rehabilitación física y pulmonar para este tipo de pacientes. Contémosle un poco a nuestra audiencia en qué consiste este programa y cómo se integra allí el equipo interdisciplinario que actúa para que esta persona recobre toda su normalidad. Así es, Liana. Digamos que la idea es una evaluación por un grupo multidisciplinario de personas, por neumología, por terapia de rehabilitación pulmonar, por nutrición, por psicología, lo cual nos permite saber en qué punto recibimos al paciente funcionalmente, qué tan comprometido estaba, hacer un proceso de rehabilitación que son en promedio 8 semanas, y luego de esas 8 semanas volver a evaluar para poder, digamos, definir qué logramos cambiar. O sea, este paciente llegaba ahogándose luego de caminar 100 metros y luego de 8 semanas lo entregamos caminando 700 metros o 600 metros, y con una mejor, digamos, capacidad de tolerancia al ejercicio, con una mejor percepción de su capacidad funcional y de su estado de salud. De acuerdo. Bueno, dentro del público tenemos una pregunta Javier Enrique Estrada Quintero. ¿La displicemia es un factor de riesgo para adquirir COVID? El tener colesterol o triglicéridos altos, la dislipidemia, realmente no es un factor de riesgo para infectarse, porque no existe un factor de riesgo real que te haga, digamos, más propenso a esta infección. Tú puedes tener un estado inmunológico perfecto, tener, digamos, un estado nutricional adecuado, no tienes ninguna patología y puedes enfermar. Entonces, la primera parte es: susceptibles somos todos, en principio, los adultos somos todos susceptibles. Y la posibilidad de tener infecciones severas se ve más asociada a otras cosas: obesidad, tener hipertensión arterial, tener una alteración de la inmunidad. Eso es para que tengas una infección severa. Pero colesterol no. Colesterol y triglicéridos realmente se asocian a tener infecciones peores. Dentro de las cosas, cuando uno ve la información que entrega el Ministerio de Salud, siempre hay alguna cosa. Por ejemplo, cuando dicen las personas que fallecen, comorbilidades, te pueden decir que tiene hipotiroidismo, o te pueden decir que tiene colesterol o algo, pero no es que eso esté asociado, es simplemente una condición que tenía la persona que se infectó. Y esto es, digamos, dentro de la estadística posible, porque como todos nos podemos infectar, hay personas que se infectan que son trigueñas, hay otras que se enferman que son blancas, hay otras que se enferman y son más gorditas. Entonces todos nos podemos infectar y todos tenemos nuestras características especiales o personales. Muy bien. Muy bien, tenemos otra pregunta también. Carmen Mercedes Velandia de Pérez pregunta, un saludo muy especial. ¿Qué estrategias se proponen para el cuidado de la salud mental al equipo interdisciplinario que sigue en primera línea? Esta pregunta la podemos asociar también un poco con el tema de que el personal de salud pues también ha tenido el riesgo de infectarse. El personal de salud es el
pronto ha resultado infectado por la exposición a otros pacientes con síntomas respiratorios, y creo que esta pregunta es muy válida en el sentido de que el equipo de salud también requiere como una estrategia mental para poder seguir afrontando la emergencia sanitaria. Bueno, digamos que la pregunta específica es personal de primera línea, es decir, médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, que están trabajando en áreas hospitalarias o áreas de COVID específicamente. El impacto de esto es realmente brutal en cuanto a salud mental. Lo vemos ahora y seguramente lo seguiremos viendo en los siguientes meses, porque inicialmente hay una ansiedad a las situaciones que pueden sucederte a ti como persona, pero después viene un pedazo que es también complicado y es darnos cuenta de todas las personas que hemos visto que les ha ido mal, toda la carga excesiva de trabajo que se ha presentado, y esto lleva sin duda alguna a un costo. ¿Qué se hace? Esto se hace, digamos, de manera intrahospitalaria, digamos, dentro de la manera institucional, perdón, no intrahospitalaria, dentro de la misma institución. Hay grupos que se encargan de generar algo de soporte emocional. Estos grupos se conocen en algunos sitios como grupos BALIN. Básicamente son llevados por un profesional de salud mental, psiquiatra, psicólogo, y un grupo de médicos, enfermeras, de camilleros, de personal de la salud, que habla de sus experiencias, de su día a día, de cuáles son sus preocupaciones que tiene, personales, familiares. Porque obviamente, digamos, parte del problema en esta primera parte de la epidemia es que tú puedes llevar a casa el problema. O sea, puedes llegar a ser el vector que conduce a la infección a tu casa, a que se enfermen tu familia, a que se enfermen tus hermanos, a que se enferme alguien querido. O sea, y ya ni siquiera es que te pase a ti, sino que le puede pasar a los demás. Entonces, pues obviamente esas son cosas que se hacen de manera bien institucional, y a los trabajadores de salud que me escuchan, pues la idea es siempre hablar sobre sus sentimientos, que es una de las cosas que normalmente no estamos tan acostumbrados a hacer, pero que es completamente necesario para poder tener una adecuada salud mental, sobre todo ahora. ¿Cómo ha sido esa experiencia a nivel personal, doctor? Como neumólogo, vemos que los profesionales de neumología han cobrado una relevancia increíble para poder enfrentar esta pandemia. ¿Cómo ha sido ese rol a nivel personal y también a nivel del gremio de los profesionales de neumología? Pues realmente es complicado. Nosotros en Barranquilla y en la gran mayoría del país, neumología no está en primera línea, estamos viendo pacientes, pero más como asesoría, o sea, más como asesorando a las personas que están en el nivel de cuidado intensivo en el servicio de urgencias. Es igual duro, porque son tus compañeros los que están ahí en primera línea, uno, y es duro por la cantidad de pacientes. O sea, el volumen es algo realmente dramático. Nuestras peores épocas aquí en Barranquilla, digamos, la entrega de turno parecía la entrega de turno en un hospital en guerra. Entonces, es realmente fuerte. Yo creo que para todos hemos perdido pacientes, y todos hemos tenido colegas que se han infectado. Algunos de los neumólogos de la ciudad se han infectado también. Entonces, pues no ha sido fácil, realmente, no ha sido fácil para nada. De acuerdo, doctor. Hay una pregunta de Javier Enrique Estrada Quintero. Una persona con COVID positivo, aislamiento de 15 días, ¿existe recuperación de la persona? ¿Cómo se puede determinar que ya es negativa esa persona y si esa persona es susceptible de recaer? Esta pregunta la asocio también con algo muy importante que nos estamos preguntando todos y que queremos confirmar, y es que hace pocos días vimos que en Cartagena había un paciente que había recuperado el coronavirus y nuevamente volvió a dar positivo. Entonces vamos a aclararle a nuestra audiencia si realmente el coronavirus puede volver a dar o realmente genera algún tipo de inmunidad en el paciente. Existe ese peligro de que ya me dio coronavirus, pero puede volver a darle a la persona. Bueno, digamos que empezamos con la pregunta de Javier.
hay tres tipos de escenarios distintos en la pregunta específica de Javier. La primera cosa es, tú te infectas, no tienes síntomas. El segundo grupo es, tú te infectas, tienes síntomas. El tercer grupo es, tú te infectas, tienes síntomas y te hospitalizan. Entonces, el primer grupo de personas son personas asintomáticas. Le hacen una prueba de PCR porque tienen un contacto estrecho con un familiar o con un compañero de trabajo positivo. Desde el momento que te hacen la prueba y tú eres positivo sin ningún síntoma, de ahí son 10 días. Luego de 10 días se considera que no eres transmisor. Segundo grupo, te enfermaste, tienes síntomas, te hacen la prueba y sales positivo. Para ese grupo de personas que están en casa, o sea, que si tienen algunos síntomas que salen positivos, pero que están en casa, la idea es que son 10 días también, pero tienen que tener por lo menos 3 de esos días sin síntomas o con síntomas que van en mejoría. Síntomas como la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. Entonces son 10 días desde el momento en que empezaste síntomas, por lo menos 3 sin síntomas. Pacientes que tienen síntomas, son positivos y se hospitalizan, se consideran contagiosos hasta 14 días. ¿Sí? Luego de esto, ya no. ¿Cuál es el máximo tiempo en el cual una persona, digamos, se le logra aislar virus activos, virus, digamos, contagiosos? 20 días. Pero estos son casos muy puntuales de personas con infecciones severas y que están en el ambiente hospitalario. O sea, en términos generales hay que pensar 10 días o 14, más o menos. O sea, eso es como toda la cosa. Y tu segunda pregunta, Liliana, que es realmente complicada. Hay 8 casos que están completamente descritos de personas que tuvieron infección por coronavirus y han tenido una segunda infección. ¿Qué sucede? Digamos que lo que sucede es esto. Hay dos posibilidades. Tú tienes el mismo beta coronavirus que hace una mutación y han existido y están documentadas múltiples mutaciones del mismo beta coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Tú te puedes infectar por uno u otro. Entonces, digamos, esta es una opción. ¿Qué es lo que sucede? Que tu cuerpo aprendió a defenderse de la primera infección. La segunda infección, en términos generales, es asintomática o con síntomas leves. Entonces, esa parte, digamos, la quiero hoy como dejar clara. No hay hasta el momento evidencia que puedas tener infecciones severas luego de haber tenido una primera infección por coronavirus. De acuerdo, doctor. Tenemos otra pregunta del público. Jaime Moreno dice, me dio COVID-19, estuve internado 14 días y a veces siento dolorcito en la espalda. ¿Qué puedo tomar, doctor? Bueno, digamos que la respuesta no es fácil. La más probable es que esto no tenga nada que ver con la infección que tuviste. El pulmón no duele. O sea, digamos que luego de tener una neumonía, tú no deberías tener ningún tipo de dolor porque pues, el pulmón no tiene receptores de nervios, entonces no hay dolor. ¿Por qué puedes tener ese dolor? Posiblemente por espasmo muscular, pues por una contractura, y lo mejor para eso son medios físicos, calor y frío, sobre todo como dices que este dolor es inusual, son medios físicos. Con eso, Jaime, yo creo que sería suficiente. Luisa Rieta Jiménez nos pregunta, ¿cuál es el tratamiento y cuidado de una persona que ha superado el COVID-19? Creo que esta es una pregunta que obedece también a todas las recomendaciones que se deben tener y también este tipo de preguntas obedece a que podemos invitar a las personas a que acudan nuevamente al médico, a que se sigan haciendo sus chequeos post-COVID y por supuesto que consideren la posibilidad de realizar su rehabilitación física y pulmonar. De pronto el señor del dolor de espalda también requiere un tema de rehabilitación física como tal por el tema de la postura, de que estuvo 14 días hospitalizado. Cuéntenos, doctor, cuáles son para toda nuestra audiencia que nos acompaña. Bueno, esta pregunta es, digamos, complicada, como dice Diana, realmente sí es cierto, lo mejor es acudir a consulta, porque existen múltiples opciones. O sea, tú puedes tener una persona con COVID que nunca supo que tuvo COVID
y eso es un extremo, o puedes tener personas que estuvieron hospitalizadas en cuidado intensivo, conectadas a un respirador, y evidentemente es un espectro completamente distinto de la enfermedad. Y se pueden comportar, digamos, de manera diferente, evidentemente, una cosa de la otra. Lo principal es la evaluación, como les decía hace un momento, por su médico general, por su médico de familia, medicina interna, neumología, determinar exactamente cuál es el grado de compromiso que tiene el pulmón y luego poder tomar como un plan de acción que deben hacer. Hay una cosa que es, digamos, frecuente, y es las personas que tienen infección por coronavirus, y esto genera neumonía. Esto es, digamos, este virus lo que produce son neumonías. Esa neumonía que se ve en la radiografía o que se ve en la tomografía puede persistir por meses, o sea, en la radiografía. No quiero decir que tú tengas la posibilidad de infectar, pero en la radiografía vas a ver el mismo tipo de compromiso por meses. Y esto lo estamos viendo desde los pacientes que vemos desde marzo, y digamos todavía en agosto tú haces la tomografía y siguen teniendo todavía un poco de parche de neumonía, a pesar de que la neumonía por COVID la tuvieron en marzo. Pero son cosas que pasan y son cosas que deben ser evaluadas adecuadamente por tu médico. Doctor, creo que en este punto es importante una recomendación para el tema de la automedicación, ¿verdad? Pienso que las personas que se recuperan de COVID debe ser una atención muy personalizada. Entonces, por favor, invitemos a las personas cómo es el tema de la medicación y de la automedicación para poder seguir una recuperación adecuada. Sí, lo primero, digamos, la sugerencia mayor es no automedicarse. Esa es la primera recomendación. En esta epidemia hemos visto de todo un poco. Las personas han tomado por el mismo desespero múltiples medicamentos que no les sirven y que no tienen ninguna indicación, y que realmente incluso hacen daño. Y parte de las cosas que hemos aprendido tal vez en estos meses que ha sido más duro es que a veces por colocar más medicamentos o poner más medicamentos no vas a tener un mejor desenlace. Y esto es bien importante. Entonces lo primero es ponerse en manos de tu servicio de salud, el cual tengas, ser evaluado por el médico. Así, digamos, los pacientes que tienen infección aguda, incluso los controles pueden ser telefónicos, secuenciales, para darnos cuenta que no han tenido ningún tipo de deterioro, y solamente recibir los medicamentos formulados por tu médico, no más. Intentar no automedicarse. Bueno, doctor, este es un momento en el que ya parece haber un poco más de control, ya aparece de pronto una luz al final del túnel con el tema de los picos que se vivieron dentro de la pandemia. Sin embargo, como lo decíamos al principio, es una pandemia que nos cambia la vida a todos. No vamos a volver a ser iguales, no vamos a comportarnos igual, nuestros hábitos van a cambiar, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de que nosotros sigamos manteniendo hábitos saludables incluso después de esta pandemia? Absolutamente toda, digamos. A ver, esto no se ha acabado. La primera parte que a veces, pues digamos, decirla no sobra. Esto no se ha acabado para nada. Si nosotros tomamos la población que se ha infectado en Colombia, digamos, se han infectado 500.000 personas, que ya es un poco más de eso. Y tú dices, bueno, solamente estamos tomando la mitad de los que se han infectado. Entonces, no se han infectado 500.000, sino que se han infectado 1 millón de personas por coronavirus. Eso quiere decir que faltan por lo menos 43 millones de personas por infectarse. De nuevo, este es un virus nuevo. Ninguno de nosotros había experimentado con él antes. Entonces, eso quiere decir que absolutamente todos somos susceptibles. El hecho que hayamos tenido un pico y ahora estemos bajando no quiere decir que el virus no está, porque sigue estando. No quiere decir que no te vayas a infectar, porque posiblemente sí puedes infectarte. Y las medidas de tu cuidado deben seguir. De hecho, deben seguir incluso más intensas que antes. Porque esto no debemos olvidar que
uno nos cuidamos a los otros. Y cuando la gente empieza a relajarse, eso quiere decir que tú, así tú te estés cuidando, estás en más riesgo porque hay más personas alrededor tuyo que, que de pronto no se cuidan, que se pueden infectar y que te pueden contagiar. Entonces, tener eso, digamos, supremamente claro, tener en claro que ahora con toda la situación económica tan fuerte que hemos vivido y que seguiremos viviendo, mucha gente incluso ahora con más veras se siente mal, siente que puede tener la infección y prefiere ir a trabajar porque tiene que trabajar porque no se puede quedar sin trabajo. Y eso quiere decir que contaminan a 5, 6, 7, 10, no sé, todos sus compañeros que están ahí. Entonces, tener en cuenta que esto no se ha acabado, no se va a acabar por un futuro, digamos, todavía largo. La vacunación posiblemente esté de manera masiva para el próximo año, después de marzo o abril. O sea, si queremos ser como realistas, a mitad de año, lo cual quiere decir que todavía nos falta un año de camino en esto de estarnos cuidando, entonces toca hacerlo. Había una pregunta para que no se nos pase de Johnny Barreto, y es posible que a una persona que tiene COVID le salga 2 veces la prueba con resultado negativo. ¿Por qué pasa esto? Depende de qué tipo de prueba estás hablando, Johnny. La prueba de PCR, que es la que conocemos de la nariz, del hisopado nasal, tiene una posibilidad de ser positiva en caso de infección de paciente que esté infectado de 7 de cada 10, lo cual quiere decir que a 3 personas de esas 10 que tienen la infección le puede salir negativa. Ahora bien, si le ha salido 2 veces esa prueba negativa, es posible que los síntomas sean debidos a otra cosa y no a COVID. Es difícil saber qué tipo de prueba hablas. Si quieres, nos las manda ahorita más tarde y intento responder mejor tu pregunta. De acuerdo, doctor. Madeleine Flores pregunta, doctor, bendiciones, me dio COVID, lo superé, pero por las tardes se me tapa la nariz y aún tengo cansancio. Ella pregunta si eso es normal. Lo más seguro es que la parte de cansancio sí pueda tener algo que ver con la infección por COVID. La parte de la nariz posiblemente no. Y la razón es la razón de esta es que normalmente el coronavirus no afecta la vía respiratoria alta. O sea, no, por decirlo de una manera coloquial, o sea, no te da una gripa, te da neumonía, o sea, te afecta, pero por abajo. Entonces, seguramente la nariz es por otra cosa, por rinitis, por la humedad del ambiente en este momento en la ciudad, pero no por el coronavirus. El cansancio sí es posible y es parte de lo que vemos entonces en la consulta del post-infección COVID, de qué tanto se asocia, por ejemplo, a compromiso del músculo, qué tanto se asocia a compromiso del pulmón, qué tanto se puede asociar de pronto a compromiso vascular. Entonces, estas son como las razones. Bueno, tenemos otra pregunta de Héctor Guzmán. Dice, doctor, ¿qué posibilidad hay de que una persona se contagie otra vez? Ya creo que habíamos tocado el tema, pero las personas siguen preguntando qué posibilidad de contagiar otra vez. Había hablado de 7 casos que ya hemos visto de personas que superan y vuelven y se contagian, pero ¿cómo es esta proyección a futuro en la población? Si realmente existen estudios que ya nos hablen sobre este tema o sobre una mutación del virus. Las mutaciones del virus están desde hace mucho en la epidemia. Entonces el virus ha mutado y es normal que el virus mute. Eso es parte, digamos, de su manera de comportarse, por decirlo de alguna manera. El ejemplo que te voy a dar, Yuri, es este. Nosotros todos los años deberíamos vacunarnos para influenza. O sea, la vacuna de la gripe es contra un virus que es la influenza. Y todos los años nos tenemos que vacunar porque todos los años el virus cambia, o sea, cambia la cepa que infecta. Entonces, un año es AH1N1, el otro año es AH2N5, el otro año es AH3N2. Entonces, todos los años hay unas cepas distintas que causan la infección. Entonces, en ese orden de ideas, lo mismo, digamos, está pasando, por decirlo de alguna manera, con el coronavirus. El mismo beta coronavirus que se llama SARS-CoV-2 puede tener diferentes tipos de mutaciones y estos diferentes tipos de mutaciones
pueden infectarte una u otra vez. Lo importante de esto hasta ahora, lo que se sabe es que tu inmunidad logra defenderte, así sea de manera parcial, de la segunda infección. Es decir, la segunda infección en términos generales es leve. De acuerdo, de ahí la importancia de no bajar la guardia, de continuar cuidándonos, utilizando tapabocas, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social, el aislamiento selectivo, pues ya no es preventivo, es selectivo, pero la verdad es que es una decisión personal el autocuidado y esa es la importancia que tiene porque nosotros no sabemos qué va a pasar con el virus, cómo va a mutar, cómo se va a mover y cuáles son las olas que pueden reproducir el virus. Yuri García nos pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Una persona positiva de COVID puede lactar sin ningún problema? Una pregunta complicada. La verdad, sí. La razón es que los bebés, los niños pequeños, tienen una menor probabilidad de complicarse asociada a una infección por coronavirus. Realmente los niños tienen muy poca probabilidad de tener, digamos, complicaciones asociadas a la infección. Es decir, sí, sí se podría lactar. Bueno, queremos agradecer hoy a todas las personas que nos acompañaron en este interesante conversatorio con el doctor Jorge Quintero, neumólogo internista del Hospital Universidad del Norte. Queremos invitarlos a que consulten todos los servicios del hospital en nuestra página web www.hospitaluniversidaddelnorte.com, a que nos sigan en nuestras redes sociales, todas se llaman @hospuninorte, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram, y a que sigan cuidándose, que no bajemos la guardia. Doctor Quintero, mensaje final para toda esta audiencia para que por favor sigamos cuidándonos y que no solamente hablemos de COVID, sino de todas esas otras enfermedades que ustedes los neumólogos tratan a diario en la población y que todavía afectan a millones de personas. Bueno, antes de despedirme, hay una última pregunta de Ricardo Jiménez, que pregunta cuál es la razón para que la hipertensión sea concebida como una comorbilidad. Simplemente por números, o sea, como decía en algún momento de la conferencia, la idea es que cuando encuentras una persona, digamos, cuando ves cuáles son los desenlaces malos en la población y miras qué cosas tienen esas personas, encontramos más frecuentemente obesidad, hipertensión, diabetes. Pero Ricardo, finalmente, digamos, esas comorbilidades son las mismas que tiene la mayoría de nuestra población mayor: obesidad, hipertensión, diabetes. Entonces, a veces no es fácil poder definirte por la edad, por la hipertensión, por la diabetes. Igual pasa con los latinos y las personas de raza negra, que tenemos una mayor probabilidad de tener desenlaces inadecuados en infección por coronavirus, pero no sabemos si es por ser latinos o no sabemos si es por ser negros o porque la población latina y negra en Estados Unidos tiene un menor control de su hipertensión, de su diabetes, de su peso. Entonces, es simplemente por números, no más. Y bueno, para finalizar, digamos, lo que quisiera dejar es: tenemos que seguirnos cuidando. Esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, es decir, no nos podemos cansar ahora, y mucho menos en este momento cuando ya las cosas se están como abriendo y la gente está saliendo más a la calle. Es precisamente cuando más tenemos que cuidarnos, usar nuestro tapabocas todo el tiempo sobre la nariz y la boca. A veces la gente lo usa aquí debajo de la barbilla o solamente en la boca y deja la nariz por fuera. Eso no funciona. Lavarse las manos regularmente a lo largo del día. En la mañana, si tú estás trabajando, 3 o 4 veces para lo que estás haciendo para lavártelas. Si no tienes la posibilidad de tener un lavamanos cerca donde tú estás trabajando, vale la pena entonces usar el gel antibacterial 3 o 4 veces. La razón de esto es porque aquí se transmite la infección. Tú llegas, te toca la nariz, te toca la boca y ahí te vas contagiando. Entonces, todas estas cosas son las recomendaciones que les doy, seguirlas haciendo para poder lograr ganar esta guerra.
Bueno, doctor Quintero, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde, a las más de 45 personas que nos acompañaron en este live. Vale recordar que este programa y todos los en vivo que estaremos desarrollando van a quedar a disposición del público. Nuestro canal académico Uninorte en YouTube. Los invitamos a conocer los servicios del hospital en www.hospitaluniversidaddelnorte.com y a seguirnos en nuestras redes sociales @osuninorte. Muchas gracias a todos, feliz tarde y sigan cuidándose. Adiós. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.